Buen día, bienvenidos a la clase de lenguaje. Hoy aprenderemos... ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy aprenderemos qué son los textos narrativos, en específico hablaremos del cuento. Bien, ¿qué es un texto narrativo? ¿Qué será un texto narrativo? El texto narrativo es aquel en el que un narrador cuenta unos hechos que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Los elementos que caracterizan la narración son la ambientación, el marco espacio-temporal y el narrador, que es quien narra los hechos, la estructura, planteamiento, nudo y desenlace. ¿Sabías que los elementos que caracterizan la narración son la ambientación, el marco espacio-temporal y el narrador, la estructura, planteamiento, nudo y desenlace? Clases de texto narrativo. Los textos narrativos se clasifican en cuento, fábula, novela, chistes, anécdotas, biografías, crónica, diario, noticias, mitos. ¿Sabes qué es una narración? La narración es un relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar determinado. También podemos decir que la narración es cuando contamos algo que nos ha sucedido o también cuando contamos un cuento. Continuamos. ¿Qué es el cuento? Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores. Puede ser basada ya sea en hechos reales como ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Continuamos. Vamos a leer el siguiente cuento, El árbol mesa. Era lindo dormir la siesta entre los árboles en el verano, y a Diego le gustaba salir a caminar y buscarse cada tarde una cama distinta. Esa vez fue por la calle de tierra. Hacía mucho que no paseaba por las esquinas de la gran araucaria pinchuda ni miraba el nido del hornero sobre el poste de luz. En la cuadra siguiente se encontró con el que iba a ser su compañero de aventuras, por lo menos en este cuento, el árbol mesa. ¿Que un árbol no puede tener aventuras? Eso hasta Diego lo sabía. ¿Por qué? Porque él, como yo, como la mayoría, había creído siempre que para tener aventuras hay que viajar, irse. Y los árboles, no hace falta tener 5 años para saberlo, no viajaban mucho que digamos. Así que al principio Diego no pensó en aventuras. Era raro. No parecía un árbol, sino una mesa. Lo habían cortado cuadrado como un sándwich. Diego conocía los nombres de los árboles. Mamá se lo había enseñado, pero tuvo que mirar bien a este, porque no lo reconocía. Así, era un ligustro, las hojas anchas, esas hojas que uno dibuja, las hojas más comunes y perfectas de todas. Había mucha sombra debajo. La sombra perfecta para una siesta en medio del verano. A Diego el árbol lo ponía nervioso, pero la sombra era tentadora. Así que se acostó a mirar las hojas hacia arriba. Lejos. Era lindo. Casi podía creer que volaba en el aire
con esa mesa verde debajo. Siguió con las hojas. Los dibujó verde contra el cielo azul. Descubrió caballos, ríos furiosos con espuma blanca y hasta una casita con chimenea y todo. Entonces llegó el viento, jugueteó con las hojas del árbol mesa, se enredó en el tronco y de pronto Diego se dio cuenta que el árbol le hablaba. Se sentó sobre el pasto y miró hacia arriba, un poco asustado, sí, pero sobre todo curioso. Un árbol que habla en el viento no es nada nuevo, pero un chico que entiende lo que dice, sí. ¿Me hablas a mí?, preguntó en voz alta. En realidad miró antes a los costados para ver si venía alguien, pero en medio del verano las únicas que cantan son las cigarras. Sí, dijo el árbol. Tenía una voz de cantor, una voz como un coro de muchas voces. Tal vez eran las hojas las que hablaban, que no sabía muy bien qué decir. Nunca antes había hablado con un árbol, no con uno que le contestara. ¿Cómo te llamas? Yo soy Diego. Ya no sé cómo me llamo, dijo el árbol. La voz, o más bien las voces, parecían tristes. ¿Cómo me llamarías tú? Árbol mesa, dijo Diego, porque lo que más le había impresionado del árbol era su forma. Sí, dijeron las hojas, ahora soy eso, pero no adentro, adentro no. Diego se dio cuenta de que su nuevo amigo se había ofendido. ¿No te gusta ser árbol mesa?, preguntó. Yo no sabía, perdón. No, no me gusta. ¿A ti te gustaría? Por eso no sé mi nombre. ¿No ves que ni siquiera sabías qué árbol soy cuando llegaste? La pucha, pensó Diego. Este árbol también lee el pensamiento. ¿Será marciano? Cierto, dijo. Eres un ligustro. No. Sí, dijo Árbol Mesa. Pero no sé qué ligustro soy. Con esta forma no puedo. Y me cortan los sábados. Nunca se olvidan. ¿Por qué no hablas con el que te corta?, le preguntó Diego. No me escucha, dijo Árbol Mesa. ¿Y cómo te escucho yo? No sé, nunca me había pasado antes. Los dos se quedaron callados y Diego entendió, de pronto, la rabia del Árbol Mesa. Al fin y al cabo, no es lindo ser mesa cuando uno es árbol. Se levantó y miró a su amigo. Era raro, sí, y no muy lindo. Ya sé, dijo. Yo puedo hablarle al que te corta. ¿Lo harías?, dijo Árbol Mesa. Y las hojas se movieron despacio en el viento, como pensando. ¿Cuándo viene?, preguntó Diego. El sábado me cortan, pero seguramente está ahí adentro. Ahora durmiendo la siesta. Diego pensó un poco, entonces más tarde dijo, voy a dormir yo también. Y cuando me despierte, Árbol Mesa parecía contento y lleno de historias. Cuando Diego se acostó debajo a escucharlo, estaba por la mitad del viaje de una golondrina, que hacía nido en esas ramas cuando se quedó dormido. Cuando se despertó, la cosa no le parecía tan fácil. ¿Qué iba a hacer? ¿Tocar el timbre de una casa que no conocía y decirle a un grande que no cortara su propio árbol? ¿Que el árbol le había dicho que no le gustaba? Estaba a punto de decirle a Árbol Mesa que buscara otro mensajero, alguien de 12 años, alguien más valiente cuando vio algo del otro lado del cerco.
El cerco se abría dejando un huequito blanco, como una ventana en la pared verde. Por ahí vio a la niña. Era más grande que él. El cabello negro le caía sobre los hombros. Diego no le veía la cara, porque estaba inclinada leyendo. Ahora sí podía hacerlo. Una niña era otra cosa, y el papá de una niña no era lo mismo que un señor desconocido que recibe una visita que le habla del árbol parlante. «¡Hey!», dijo en voz bajita. La niña lo miró asombrada. Cerró el libro y se acercó corriendo. «Hola», dijo. «Hola», dijo Diego. «¿Vives acá?» «Sí, espera que salgo». Diego la miró pensando que era una suerte que no lo hubiera escuchado hablar con Árbol Mesa. La niña se le acercó por el pasto del otro lado de la zanja, pero Diego no había tenido suerte. «¿Con quién hablas?», preguntó. «¿Hablas dormido?» «No. ¿Y con quién hablas?». «¿Cómo te llamas?», interrumpió Diego. «Selva», dijo la niña. «¿Con quién hablas?». «Con él», dijo Diego, señaló al árbol Mesa. Y esperó que Selva se riera. Pero ella lo miró y dijo: «Ya me parecía que había algo raro en ese árbol. El otro día cantaba, pero no le dije a nadie, porque les parecería que estaba loca». «¿Y de qué hablaron?». Diego le contó. La niña se quedó un ratito sin decir nada. «Entendió», dijo sin apurarse. «Le voy a decir a papá, y si me hace caso, en 2 meses el árbol va a tener nombre». En los 2 meses que siguieron, Diego no quiso ir a casa de Selva. Quería descubrir el nuevo nombre del árbol Mesa, y le parecía que no se daría cuenta si lo veía todos los días. Los cambios, para que sean cambios, tienen que ser de golpe. Un sábado, Selva le pidió que la visitara. Diego salió de su casa temprano. Cuando el sol todavía no estaba muy alto en el cielo, cerró los ojos cuando pasó por la araucaria. Después los abrió de golpe. Vio un árbol oscurísimo sobre un mar verde claro, amacándose en la brisa fresca como un velero. Pensó que esta vez parecía un barco y creyó oír la risa de miles de hojas. Pero cuando habló con Árbol Mesa más tarde, no le preguntó cómo se llamaba. Sabía que los nombres de los árboles no son para los chicos, aunque sean chicos que saben hablar con los árboles. Le preguntó por su viaje, eso sí, porque ahora con las hojas al viento, su amigo viajaba. Bueno, ahora vamos a continuar. Ya hemos leído el cuento, ahora vamos a crear nuestro propio cuento, pero con imágenes. ¿Ok? Tenemos 3 imágenes, pueden ver. Nosotros tenemos que inventar, crear nuestro propio cuento con solo imágenes y tenemos que narrar los hechos del cuento. ¿Ok? Expresión oral. Describir personajes. Cuando describimos, narramos lo que observamos de forma detallada. Al describir, decimos cómo son las personas, los objetos y los lugares, explicando sus características. Muchas veces para describir personajes, los escritores se basan en fotografías. ¿Sabías? En la siguiente actividad, vamos a observar las siguientes imágenes y luego describir lo que puedes observar.
En la pregunta número 2 dice, ordenemos la información y realicemos una descripción coherente. Debes tener una estructura de narración y no parecer una lista de cosas. No olvides que narrar los aspectos visibles, sus características físicas, imaginar lo que no se ve y describirlo también. Tenemos las 5 imágenes en la pregunta número 1. La primera imagen es de una persona mayor, es un hombre, está vestido, está en una sala. La segunda es una señora mayor, está feliz. La tercera es un niño que tiene polera blanca, que está feliz, contento. La cuarta es un conejito y la quinta es una planta que está en una maceta. De esa manera nosotros tenemos que describir lo que estamos observando. ¿Ok? Bueno, hasta ahí hemos llegado con el tema, espero me hayan entendido. Recuerden que todo el material está en plataforma, pueden descargar, pueden ver los videos y las actividades. Que tengan buen día, gracias.